Producciones Lavasori presenta. Lavasori vuelve a inspeccionar la inspección de Jesucristo a su siervo de Mateo 24, 45 al 47, hecha en 1918. Aquí les presento, amigos, el CD-ROM de la Sociedad Watchtower para considerar con ustedes el texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 1 al 3. Veamos qué cosa enseña la Watchtower sobre este texto de Apocalipsis, capítulo 10, 1 al 3. Y se lee así. Este es la traducción del Nuevo Mundo que se ve en el CD-ROM de la Watchtower. Y dice lo siguiente: y vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo, revestido de una nube, y había un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y el verso 2 dice, y tenía en la mano un rollito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, pero el izquierdo sobre la tierra, y clamó con voz fuerte como cuando ruge el león, y cuando clamó, los 7 truenos profirieron sus propias voces. Veamos qué cosa significa estos 3 versículos del capítulo 10, del 1 al 3. Y aquí vemos pues que se destacan pues en el primer versículo del capítulo 10 que aparece otro ángel fuerte, dice que descendía del cielo, y vemos quién es este ángel fuerte. En la Sociedad Watchtower, qué cosa dice, quién es este ángel fuerte. Dice que estaba revestido de una nube, que tenía un arco iris sobre la cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como unas de fuego. Y el verso 2 dice que tenía en la mano un rollito abierto, y puso un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, y clamó con voz fuerte como cuando ruge el león, y cuando clamó, los 7 truenos profirieron sus propias voces. Veamos cómo interpreta esto la Sociedad Watchtower. Acá en el mismo CD-ROM podemos ver pues en esta publicación que se llama Un mensaje dulce y amargo. Podemos ver acá pues en el párrafo 2 que vemos acá en pantalla, y comienza primero vemos ver acá Revelación 10.1, vemos el versículo 1 capítulo 10, que hemos visto pues que se ve acá un ángel fuerte que descendía del cielo, y que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. En esta parte, en el primer versículo del capítulo 10, la Sociedad Watchtower dice que ese ángel fuerte era evidentemente Jesucristo glorificado, desempeñando otro papel, dice acá la Watchtower, y que en su cabeza había un arco iris sobre su cabeza, y esto lo interpreta de esta manera: este arco iris sobre la cabeza del ángel lo identifica como un mensajero especial de paz, el predicho príncipe de la paz. Es Jesucristo, obviamente, para la Sociedad Watchtower. Y este sol que vemos acá arriba, ¿qué eso significa? Dice, bueno, que es Jesús en su función de sol, de justicia, que resplandece, y que sus pies son gloriosos, y que representa la posición firme que él adopta. Esto es lo que interpreta la Sociedad Watchtower con respecto a Apocalipsis 10, versículo 1. Y después pasemos al versículo 2, que dice, pues, y tenía en la mano un rollito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Bueno, acá lo importante es el rollito abierto, que según la Sociedad Watchtower dice que este rollito no está sellado, y que se puede esperar que pronto haya otras interesantes revelaciones, porque el rollito está abierto. Y termina diciendo pues que en 1914, cuando Jesús fue hecho rey del reino de Dios y llegó el tiempo del fin en ese año, lo que Juan ve en este versículo 2 del capítulo 10, dice que esto es la visión, ve aquí en visión, aplica desde el año 1914. Y después viene el verso 3 del capítulo 10, que dice, y el ángel clamó con voz fuerte. Ese ángel clamó con voz fuerte como cuando ruge el león, y cuando clamó, los 7 truenos profirieron sus propias voces. Según la Watchtower, pues, esta voz fuerte, dice, es un clamor tan poderoso, atraería la atención de Juan y confirmaría que Jesús es en verdad el león, que ruge con voz fuerte. Dice como cuando ruge el león. Y la Sociedad Watchtower dice pues que esta voz fuerte, este ángel, es el mismo Jesucristo que viene de la tribu de Judá. Y termina diciendo pues que cuando clamó este ángel, los 7 truenos profirieron sus propias voces. Como hemos visto, esta época cuando clamó se refiere que ocurrió pues en el año 1914, como hemos visto, cuando Jesús fue entronizado como rey, dice. Y entonces dice que estos 7 truenos, el número 7 tiene un simbolismo para la Sociedad Watchtower que significa que es un número completo, que significa completo, 7. Por esa razón interpreta que las voces de los 7 truenos son la expresión de los propósitos de Jehová por él mismo, y el hecho que haya 7 truenos sugiere que lo que Juan oyó está completo. Está dando la interpretación del número 7. Es como la sociedad lo interpreta ahora, supuestamente como un alimento para los domésticos, que seguramente se lo habrá dado Jesucristo, porque ellos dicen que todo lo que ellos escriben en la atalaya es un alimento dado por Jesucristo, y que ellos son los intermediarios entre Dios y los hombres, y que Jesús le da el alimento. Entonces
eso es lo que interpreta por eso Watchtower ahora este texto de Apocalipsis capítulo 10 del 1 al 3. Pero sería interesante pues ahora, bueno, antes de seguir adelante, quiero recordarles a ustedes que en la Atalaya del 2007, del 1 de abril, en la página 22, párrafo 5, se lee lo siguiente, fíjense ustedes, ¿no? Dice así, creo que me sigan: a fin de que pudieran reconocer el tiempo de su presencia y en la conclusión del sistema de cosas, Jesús dio a sus discípulos una señal de múltiples rasgos, y uno de ellos está en armonía con la profecía de Malaquías, que tiene que ver con la identificación de un esclavo colectivo. Jesús dijo: ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darles su alimento al tiempo apropiado? Y continúa diciendo: feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mateo 24:3, 45 al 47. Y aclara muy bien acá: en 1918, al llegar para inspeccionar al esclavo, ¿qué halló Cristo? A un resto de cristianos fieles, ungidos por el Espíritu, que desde el año de 1879 utilizaban esta misma revista y otras publicaciones bíblicas para dar el alimento espiritual al tiempo apropiado. Por consiguiente, lo reconoció como su esclavo por la calidad del alimento espiritual que estaban dando y oportunamente a sus domésticos, dice, y es decir, como su instrumento. Lo reconoció como su esclavo, es decir, como su instrumento, y en 1919 les confió la administración de sus bienes en la tierra. Muy bien, ahora veamos qué clase de alimento estuvo dando este esclavo fiel cuando Jesús hizo una inspección, y qué cosa es lo que vio Jesús en este esclavo para fallar a favor de él, para escogerlo como el esclavo fiel. Y dice así en este libro El reino de 1000 años, publicado por Watchtower en 1974, en el capítulo 17, página 351, párrafo 40, se lee lo siguiente. Dice: la cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento al debido tiempo. Aquí está agregando lo que hemos leído anteriormente, que ahora ese alimento a su debido tiempo tiene que ser una clase correcta de alimento, y tenía que ser de acuerdo con esto que el amo que había vuelto daría un fallo, o sea, iba a dar un dictamen, iba a hacer el examen y iba a ver que el alimento era de alta calidad, correcto, y de acuerdo a esa investigación que Jesús iba a hacer en su inspección sobre ese alimento, él daría un fallo si lo escogía o no a este esclavo de Mateo 24, 45 al 47 para encomendarle todos sus bienes. Y dice acá pues que hasta 1919 se habían esforzado por dar alimento a su debido tiempo a la casa de la fe o a los domésticos del amo celestial. Dice, no solo era un problema la regularidad al servir el alimento espiritual, sino que también había que considerar la calidad del alimento mismo. Y termina diciendo pues que este esclavo fieles de Jesucristo pasaron con buen éxito la prueba. Quiere decir que pasaron el examen. Jesús los examinó, vio que los alimentos que estaban dando eran positivos, todos correctos, y dijo: muy bien, esclavo, has dado el alimento oportuno y de buena calidad. Claramente era servir el alimento, la clase correcta de alimento. Y como pasaron la prueba, quiere decir que el alimento era correcto. Muy bien, si esto es así, vayámonos al año 1918, cuando Jesús hizo una inspección, y vemos qué enseñaba la Watchtower con respecto a Revelación capítulo 10, 1 al 3, que acabamos de leer, ¿ya? Aquí nos encontramos con el libro El Misterio Terminado, que ven ustedes acá, que fue publicado después de la muerte del Pastor Russell. Este libro se atribuye a la obra póstuma del Pastor Russell, que es el 7º volumen de los estudios de las Escrituras del Pastor Russell. Esto es del año 1918, podemos verlo acá claramente, la época de la inspección. Este libro fue publicado por primera vez después de la muerte del Pastor Russell en 1917, por primera vez cuando había muerto ya el pastor por Rutherford, y se atribuye como la obra póstuma del Pastor Russell, 1917, pero esta es la edición de 1918, que fue la nueva edición para ese año. Y veamos acá pues el capítulo 10, aquí vemos la página 167 del libro El Misterio Terminado, The Finished Mystery. Y aquí vamos a acercarlo un poco más, y aquí tenemos, ven ustedes arriba, el capítulo 10. Y acá pues vemos pues el capítulo 10.1, qué cosa dice la Watchtower, qué se enseñaba en esa época durante la inspección, qué enseñaba la ciudad Watchtower en el año de 1918 sobre este texto de Revelación 10. Y dice: y yo vi otro ángel. Para la ciudad Watchtower en esa época, ese ángel era el mensajero del pacto, el Señor Jesucristo. Ahí vemos que coincide perfectamente. Pero dice una cosa que no dicen ahora, pero que se enseñaba en esa época, y que decía, el texto dice pues que dice: y vi otro ángel que venía del cielo, come down from heaven, venía de los cielos. Y para la ciudad Watchtower en esa época decía, vean ustedes, con lo señalo acá con la flechita, y ese era el tiempo de la segunda venida de Jesús, o segundo advenimiento. Le gustaba la palabra advenimiento porque él había sido bautista, pues el Russell, ¿no?
del segundo advenimiento en octubre de 1874. Eso es lo que se enseñaba como alimento en 1918. Vemos acá el libro, en la página 167, te repito, el Misterio Terminado, cuando viene a interpretar el capítulo 10 y el verso 3, dice que ese grito de gran voz ya no es Jesucristo, como hemos visto que enseña la Watchtower hoy en día. El verso 3 que dice, and a cry with a... y un grito con una fuerte voz, y un clamor con una fuerte voz. ¿Y quién es esa voz? Dice, vean ustedes, el pastor Russell was the voice used. El pastor Russell fue la voz usada. En ese párrafo 10.3 ya no se refiere a Jesús como se enseña ahora cuando sea Watchtower, sino que era el pastor Russell, que era la voz que se había usado en ese texto bíblico, era pastor Russell presente. Como un rugir de león. Dice que este rugir de león se refiere a la justicia de Jesús, su justicia. Y cuando se oyó este grito, dice el párrafo del verso 3 del capítulo 10, mientras la ciudad de Watchtower dice que esto ocurrió en 1914, ese grito que se escuchó en el párrafo 3 dice que fue en 1881 y que ese gran grito fueron el alimento espiritual que estaba dando la Watchtower para los cristianos, imprimiendo 1.400.000 copias de estudios de la escritura que fueron dados gratuitamente. Fíjense ustedes cómo interpreta la ciudad Watchtower de esa época el verso 3 del capítulo 10. Y los 7 truenos, que se menciona ahí en el verso 3, no son un número completo, como dice la ciudad Watchtower ahora, que esos 7 es un número completo, y que fue lo que Juan escuchó completamente. No, en esa época se enseñaba, en 1918, que esos 7 truenos, seven thunders, 7 truenos, eran los 7, ven ustedes, 7 volúmenes de los estudios en las escrituras. Esa era la forma como la sociedad Watchtower interpretaba Apocalipsis capítulo 10, verso 3. Esto. Entonces aquí podemos ver pues en pantalla Revelación 10:1 al 3, lo que se enseña hoy y lo que se enseñó en 1918 durante la inspección de Jesucristo. Y acá resaltamos de Revelación 10:1 a 3 los conceptos más importantes vertidos en esos 3 versículos, que es el ángel fuerte, el rollito abierto, ese rollito abierto que hemos visto en el verso 1, y cuando clamó, y la voz fuerte como león, y los 7 truenos. Y vemos quién era el ángel fuerte según la Watchtower de hoy en día, que es lo que enseña, que ese ángel fuerte es Jesucristo glorificado. Y en 1918 se decía que era Jesús, efectivamente, pero viniendo en 1874 en forma invisible. Ahora nos enseña eso. Y ese rollito abierto, ¿qué cosa es? Eran revelaciones electrizantes. En 1918 significaba la presente verdad revelada. Y esa aclamación de voz fuerte que vemos acá abajo, cuando empezó esa aclamación, según la sociedad Watchtower de ahora, eso es 1914. En 1918 se decía que eso fue en 1881. Es cuando empezó la voz a clamar el ángel con voz fuerte como león. Para 1918 se pensaba que era 1881, pero hoy día se enseña que eso fue en 1914. Y la voz fuerte como león, la sociedad Watchtower de hoy lo interpreta que es Jesús que ruge como un león, pero en 1918 se interpreta que no es Jesús el que ruge como león, sino es el pastor Russell. Y los 7 truenos, para la Watchtower de hoy, 7 es un número completo que significa completo, es decir, lo que Juan oyó con voz fuerte está completo. Eso es lo que dice la publicación de la sociedad Watchtower actualmente. Pero en 1918, esos 7 truenos que están acá significaban los 7 tomos de los estudios de las escrituras. ¿Se imaginan ustedes? La voz fuerte como león es el pastor Russell. Efectivamente, es el pastor Russell, esa voz fuerte. Y aplausos, muy bien, qué buen alimento. Aplauso, aplauso. Y los 7 truenos, ¿qué cosa son los 7 truenos? Son los 7 tomos de los estudios de las escrituras de Russell. Muy bien, esclavo bueno. Te nombro, tú eres lo máximo, tu alimento es excelente, de alta calidad, y voy a fallar en este momento, y golpea con el martillo la mesa y dice, ¡po! Te nombro a ti por haber sido un esclavo fiel y haber dado el alimento correcto, oportuno a su debido tiempo. Y tienen que adquirir este conocimiento para tener la vida eterna, como dice la verdad, minuto 14, que hay que adquirir conocimiento. Y esta gente adquirió este conocimiento como la verdad y murieron con este conocimiento
Falso. ¿Esta puede ser religión verdadera? Lavasori pone las pruebas. Esto que se enseñaba en 1918 durante la inspección. Piensen un poco para que se encuentren que esta religión no puede ser verdadera. Muchas gracias, amigos.